tenés permiso para seguir Bueno, gracias. en la próxima. Vamos a ir en lo específico, como les digo. Si tenemos en cuenta simplemente la biomecánica y entendemos que no es tan importante saber todos los músculos, o sea, sí es muy importante, porque está bueno saber qué músculos hacen qué funciones, con cuáles se relacionan, cuáles son agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores, proximales, distales, etc. Pero si yo entiendo las funciones y comprendo qué está mal de una función, es más fácil entender qué es lo que yo tengo que resolver, ¿sí? De las funciones que suelen restringirse en el miembro superior, voy a tener la triple flexión, que es la posición de rack, que es la misma que uso para hacer fondos, que es la que uso para empujar, o que es la que uso para recibir una sentadilla, que es la que uso para hacer un back squat, ¿sí? O lanzar una amazing ball. Y el movimiento vertical, porque es una flexoelevación, es una extensión de codo y podría ser una extensión de la muñeca, según como lo describan o como lo quieran evaluar. La triple extensión o el movimiento vertical de los miembros superiores. Y que en estos dos, si ustedes lo piensan en global, ¿qué sucede en el tórax? ¿Qué sucede en la columna? Que me relaciona, ya saben, el tórax con la pelvis. ¿Qué sucede en el tórax? Si se mueve o no. ¿Qué sentido de movimiento está faltante? ¿Qué sucede en las escápulas? ¿Qué sucede en los hombros? No se van a tener que preocupar por los codos y las muñecas. ¿Sí? Es algo que le digo a los pacientes cuando los veo. Si me hay una faltante en un movimiento vertical, yo tengo que observar el genérico. ¿Qué sucede en el tórax? ¿Qué sucede en las escápulas? ¿Qué sucede en los hombros? No voy a tener problemas en los codos y en las muñecas. Te van a decir, pero me estás diciendo lo mismo de las dos cosas. Exactamente, porque yo les estoy diciendo el criterio general, que por lo menos que a mí me sirve para determinar qué es lo que no se mueve bien y en qué yo le puedo decir, por ejemplo, a Vero, este ejercicio no lo hagas, este sí lo puedes hacer. Yo sé que ella no puede empujar desde acá porque fuerza demasiado una posición de la escápula que ella no logra por su disfunción temporomaxilar, que le trae una falta de coordinación hacia abajo que hace que sus escápulas no se ubiquen bien, pero yo sé que si se hace el push jerk o el push press, que le da un impulso con las piernas, las escápulas no necesitan estar tan fijas y la función del hombro está ayudada por el impulso de las piernas. Yo sé que le puedo dar remos horizontales, pero no le puedo dar remo al mentón, porque sé que, como tiene una disfunción temporomaxilar de ese lado, su cintura escapular, su clavícula, su primera costilla, se van a elevar y se van a trabar en extensión o en inspiración. Y entonces yo, cuando ya sé la patología que tiene ella, ya sé que eso no lo va a poder hacer y le digo, esto no lo hagas, esto no lo hagas, empujar solo para adelante, traccionar solo horizontal, solo dorsaleras o pull-ups, solo press con push press, solo overhead, porque es estable el overhead, por ejemplo. Bueno, me baso en eso según lo que encuentro para determinar qué es lo que puede o debe hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, esta triple flexión y triple extensión, o movimiento completo de extensión, piénsenlo desde el origen genérico de la biomecánica y van a poder encontrar, o empezar a pensar más fácil, cuál puede ser el origen global de esa alteración del movimiento. ¿Sí? Y lo trabajan con lo que ustedes intuyan y se van a equivocar. Obviamente está buenísimo porque yo lo primero que hago con los pacientes es dudar de lo que mi mente me está diciendo. Yo veo lo que hace el paciente y digo, porque es al toque, vos lo leíste o te pareció súper convincente lo que leíste o lo que pensaste con otro paciente, decís, es esto. Y al toque me digo a mí mismo, pará, o sea, puede ser eso, pero tenés que revisar todas estas cosas primero. Entonces tengo un orden, ¿sí?, de observación y evaluación para determinar qué es lo que sí se está moviendo y no se está moviendo. Y muchas veces, por más que se vea igual la alteración, el origen de la alteración cambia, y mucho. ¿Sí? Y después tenemos las restricciones del tren inferior. Vamos a lo mismo, la flexión, que en realidad de la cadera es flexión, abducción y rotación externa, porque se va a limitar en el sentido contrario. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Analía dice, una vez que mejore los movimientos básicos para poder adaptarlos, después se puede ir al ejercicio que no le salía. No sé si me explico bien. Una vez que ella mejora los ejercicios básicos y en los ejercicios básicos se mueve bien, es más probable que en los ejercicios más complejos se pueda mover bien y no recaiga en las lesiones. Hay un video que subí hace poco a mi canal de YouTube que se llama
los movimientos complejos del entrenamiento, los ejercicios complejos del entrenamiento, que son el snatch, el clean and jerk, las verticales, o sea, los handstand push-up, los handstand walk, y los bar muscle ups, ¿sí? O los ring muscle ups. De esos 4 ejercicios, todo lo que ustedes desarmen para abajo, que sea más simple, es algo que es más probable que la persona haga bien sin romperse. Si ustedes lo mandan directamente a hacer un ejercicio complejo, es probable que algo explote. O sea, hacerlo hasta que te salga, lo más probable es que algo explote, ¿sí? Pero sí, en la base es esa. Si lo básico lo hace bien, lo controla, no tiene síntomas, no veo alteraciones en el movimiento, en cómo empuja, no le duele nada al día siguiente o los días posteriores, o si le duele se le pasa, quiere decir que va evolucionando bien, ¿sí? Puede fallar siempre, dijo Tuzán, pero si esas cosas van a funcionar mejor. ¿Ok? Si le explota todo el otro lado después de que venimos mejorando. Sí, y por las dudas ustedes siempre le dicen, mirá que puede fallar, puede explotar, no te preocupes. ¿Sí? Y en los movimientos del tren inferior, las restricciones van a ser que la persona no tiene flexión de caderas, flexión, aducción, rotación externa, no tiene flexión en las rodillas suficiente por una cirugía o por un esguince que dejó una limitación, y no tiene flexión o dorsiflexión en los tobillos. Si ustedes, les voy a tirar una del libro, si ustedes en la observación visual frontal ven que la persona se inclina o se gira, estoy teniendo una restricción unilateral. Puede ser una dolencia vieja o puede ser una dolencia que me dejó una restricción, o una lesión que me dejó una restricción en una articulación y me está limitando eso. Eso si nos vamos a la observación del entrenador. Si ustedes ya son kinesiólogos, o ustedes que son kinesiólogos, ustedes pueden decir, también puede ser, ¿sí?, que una pierna es más corta que la otra, y entonces hay una inclinación o rotación, pero mayormente una inclinación que es, por lo general, pareja. O sea, la persona es simétrica en movimiento, pero no estructuralmente. Cuando yo tengo una restricción o una lesión que me dejó una restricción, o una lesión vigente que me está molestando, el movimiento es asimétrico y, obviamente, la persona le va a decir, ¿a vos te duele la rodilla? Sí. O sea, ya sabía que te dolía la rodilla porque te estás tirando el peso hacia atrás de ese lado, porque esa rodilla no puede cargar peso porque te está doliendo, entonces el cuerpo, aunque vos no lo quieras, le saca peso a esa articulación. Si tuviste un esguince de tobillo y está limitada la dorsiflexión, esa tibia va a viajar hacia atrás o no se va a desplazar tan adelante porque está restringida la dorsiflexión, y entonces tu pelvis de ese lado se va a ir hacia atrás. O si tenés un dolor en la rodilla, como dijimos antes, tu pelvis se va a tirar sobre el otro lado para que la pierna que carga más peso sea la sana. ¿Sí? Eso está en el libro más pautadito. ¿Sí? Bueno, flexión profunda yo creo que es lo más visible y lo más fácil de medir. Y la extensión de los miembros inferiores, que es la extensión de la cadera, la extensión de las rodillas y la extensión de los tobillos, si se basan en las mismas restricciones que mencionamos recién, cadera, rodilla y tobillo, cuando la persona pega el tirón o empuja la kettlebell o quiere subir con las dos piernas al cajón, es probable que haga esto con la pisada, o que cuando haga los snatch la barra vaya haciendo así, o sea, vaya haciendo este gesto de rotación, y a veces la gente, yo la veo acá, no tiene restricciones en el tren superior, viene con dolor en el hombro, pero cuando evalúas tren inferior ves que tiene una restricción. Y en realidad lo que sucede es que como hay una restricción en el miembro inferior que hace que cambie la mecánica de recepción o de metida o de tirón o de empuje del miembro superior, la persona empieza a desarrollar un problema en alguno de los dos miembros superiores. ¿Eso qué quiere decir? Que no es directamente proporcional una restricción o una patología en una zona a que esa zona funcione mal, ¿sí? O una restricción relacionada específicamente a esa zona. Y no lo podemos decir, o sea, no es matemático. El cuerpo dice, esto está mal, voy a tirar el peso para allá, que explote otra cosa. O sea, básicamente donde siente dolor le saca responsabilidad y el otro que está subvencionando es el que va a explotar. Como pasa siempre, ¿no? Entonces, de la triple extensión, sí les puedo decir que lo que cuando más restringido está, que es la cadera por lo general, por eso la mencioné al principio y la nombro ahora, cuando no hay una buena no hay una buena extensión de la cadera sobre todo, el primer movimiento compensatorio que aparece es una hiperextensión lumbar. Y lo más difícil es que es dinámica. La persona no tiene hiperextensión lumbar, pero cuando no se extiende la cadera, la zona lumbar va a tener que pegar un tirón. Aparece una acción compensatoria. Entonces es una compensación dinámica. Ni hay una patología en la zona lumbar, pero sí se puede desarrollar, y es que se desarrolla con una restricción
en otra zona muy importante como la articulación de la cadera. ¿Sí? De la misma forma, si hay restricciones más abajo, rodilla por lesión, tobillo por lesión, arriba puedo tener compensaciones en el sentido de la extensión. Y por lo general, como la zona lumbar es la que ya está en su mecánica, está a extenderse naturalmente, lo más normal es que se sobrecargue en el sentido de la extensión. ¿Sí? Pregunta. Pará, Dale, por Dios. sí. Respira. Sobre la